Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. Estamos aquí en la cabina, en el espacio de trabajo de Radio Huancavilca. Contamos con la grata presencia del economista Daniel Legarda, presidente ejecutivo de Fedexport, con quien tenemos algunos temas que tratar. Bueno, primero, Daniel, muy buenos días, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo así por Guayaquil? Lenny, muy buenos días. Para mí es un verdadero gusto poder visitarlos acá, un gusto poder estar en Guayaquil por varios días. Y el gran motivo que nos trae en esta ocasión para tener una jornada más extensa es porque hemos desarrollado desde el día de ayer la 9ª convención de exportadores aquí en el centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil. El día de hoy en la mañana hasta más o menos iniciada la tarde tenemos también la continuación de esa jornada de la convención de exportadores. Y posteriormente, en el transcurso de la tarde, desde las 6 de la tarde en adelante, tenemos la celebración del 7º premio al exportador. Este premio lo hacemos cada año, lo venimos realizando cada año. Es un evento que pretende realzar la cultura exportadora, realzar la actividad que tienen las empresas más destacadas en las exportaciones, en las empresas que brindan servicios a las exportaciones y exportaciones de bienes y servicios. Así es que han participado una gran cantidad de empresas y el día de hoy tendremos finalmente se anunciarán los resultados de los ganadores y se les entregará un galardón a las empresas más destacadas en las diferentes categorías de exportación. Que tienen motivos para festejar, que tienen muchos motivos para celebrar, señalan desde el sector oficial, señalan desde el gobierno, ya que son ustedes los más beneficiados de las medidas, de los anuncios económicos que realizó el presidente Moreno hace un poquito más de una semana. ¿Están así de contentos? De ninguna forma, Lenny, de ninguna forma, y quiero ser bastante enfático en esto. En el proceso de diálogo que venimos nosotros manteniendo, del cual formamos parte del Consejo, del Comité Ejecutivo, del Consejo Consultivo, inicialmente en la conversación y los compromisos que se habían alcanzado, habíamos dejado sobre la mesa algunas propuestas. Y finalmente nos ha sorprendido muchísimo en la anterior semana con el anuncio del presidente de la República y posteriormente el refuerzo de este mensaje por parte del Frente Económico de que se han tomado medidas, primero que medidas que reflejan un poco de la misma receta o bastante de la misma receta que hemos tenido en los últimos años, que es básicamente privilegiar el aspecto fiscal, privilegiar la política económica muy por encima de la política productiva. Y en segundo lugar, porque estos temas nunca fueron tratados, nunca fueron conversados con los miembros del Consejo Consultivo en esa instancia. Sí, nosotros sabemos y es completamente legítimo que el Estado puede tomar las decisiones de política pública, eso no está en cuestión, pero la instancia del Consejo Consultivo, que contiene a miembros privados, miembros públicos, y entre los miembros públicos a miembros del sector económico, a miembros del sector productivo, es justamente para poder conversar sobre las medidas, poder ejercer un derecho a establecer observaciones sobre estas medidas, corregirlas, etcétera, y que pueda haber algún tipo de políticas consensuadas. El ejercicio que se ha realizado en el Consejo Consultivo y en el proceso de diálogo ha sido muy valioso. De ninguna forma podemos descalificar ese proceso, al contrario, ha sido algo bastante rico en información y en participación, pero al final del día... ¿De qué sirve dialogar y consensuar? Porque, vamos, sí, es verdad, el presidente de la República tiene la potestad para tomar las decisiones que más convenientes a él le parezcan, pero ahí estaban pues representantes del gobierno, representantes del Frente Económico. Es más, yo me imagino que ustedes, como representantes del sector productivo, en el momento en que les dijeron, hey, queremos subir el impuesto a la renta, y que llegaron al acuerdo de que sea solamente el 1%, ¿no? Porque hubo un acuerdo, un consenso, ustedes dijeron, bueno, va a haber un incremento, será del 1%. Viene el presidente de la República y dice, no es el 1, es el 3%. Pero alguien le tiene pues que haber dicho al presidente, ¿sabes qué? Que no sea del 1, que sea del 3%. Y eran esos mismos negociadores o esos mismos, la contraparte que ustedes tenían en el Comité Ejecutivo, en el Consejo Consultivo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se sienta uno a conversar, cómo busca acuerdos con gente en la que no puede confiar? Esa es exactamente la reflexión que estamos haciendo ahora, Lenin, y que nos mantiene en esta posición
de decir no están así, no hay ciertos beneficios. Además voy a explicar técnicamente por claro. qué. Pero sobre todo ese sinsabor de boca de que se hace un ejercicio para poder transparentar el diálogo, para poder mejorar esa construcción de políticas públicas productivas, sabiendo que está por delante un objetivo primordial que es el empleo, la confianza en la cual se debe basar la recuperación de la economía para que los empresarios sientan esa confianza. Y llega un equipo económico, y debo aclarar en esto porque tenemos un frente económico que lamentablemente o no cree en el proceso de diálogo o tiene su propia independencia y no quiere sentirse bajo ningún concepto compartir los criterios ni la construcción de las políticas públicas con el sector productivo. Porque yo lo el Frente entendería. Económico ha sido el que ha tomado la decisión de manera unilateral, luego de haber tenido justamente un consenso discutido sobre el cual se puso a disposición del presidente, y el Frente Económico se ha reunido con el presidente a puerta cerrada, dejado de lado al sector productivo, dejando de lado al Frente Productivo, es decir, los ministros del Frente Productivo tampoco tuvieron la oportunidad de poder tomar decisiones sobre estas medidas, nuevamente poniéndole al presidente información solamente evidenciando la necesidad fiscal o evidenciando en mayor medida la necesidad fiscal por delante antes que la necesidad productiva. Producto de ello, y bajo el anuncio del mismo ministro de Finanzas, lo que tenemos es medidas que buscan una recaudación por 1.600 millones de dólares, de sacar dinero de los ciudadanos y de las empresas, y tener un sacrificio, entre comillas, de 300 millones aproximadamente de dólares en sacrificios fiscales, en beneficios y demás. Solamente en esa suma y resta ya nos queda un neto de 1.300 millones que el gobierno va a extraer adicionalmente del dinero de las empresas y de los ciudadanos para poder cubrir el déficit fiscal y la irresponsabilidad de las decisiones económicas de los últimos años. Son las 7:15 de la mañana y estamos dialogando con el economista Daniel Legarda. Él es el titular de Fedexport. Daniel, tú dices, no es tan cierto que los exportadores seamos los más beneficiados o los únicos beneficiados quizás de estos anuncios económicos. ¿Por qué no? Eso es muy cierto, Lenin. Y lo decía, lo enfatizo lo pongo con bastante énfasis porque evidentemente esto es así, por la siguiente razón. Primero, porque no tenemos información completa respecto a los potenciales beneficios que habrían. El mensaje del presidente de la República es bastante general al respecto, y lamentablemente las autoridades, sobre todo las autoridades económicas, están blindadas frente a brindar información, ¿no? Hemos insistido, y formal e informalmente, para que se pueda extender la información, y hasta ahora no hemos recibido respuesta al respecto. Pero igualmente, con la información que tenemos, poniendo en la balanza algunos temas, hay que destacar algunos temas que son positivos para el sector productivo, tal vez para el sector exportador también en general, porque, por ejemplo, se ponen la posibilidad de introducir nuevas modalidades contractuales, para que dinamicen un poco el empleo, se adapten un poco más a las jornadas de trabajo según la realidad económica de los diferentes sectores. Eso es positivo. Se ha establecido también la eliminación del impuesto mínimo en 2 periodos, que es un impuesto que es ilegítimo completamente, porque le saca a la empresa más dinero del que le corresponde pagar bajo la tasa de impuesto a la renta vigente. Eso también es positivo, sin duda. Se establece la devolución de impuestos del drawback simplificado para el año 2018 por un monto de aproximadamente 100 millones de dólares. Pero, ahí vienen los peros, como tú dices. Claro. Ya tenemos un compromiso pendiente del 2015 por aproximadamente un monto similar que no se ha cancelado y que tampoco existe claridad sobre cómo se lo va a cubrir, a conciliar con los compromisos adquiridos en el seno del Consejo Consultivo. Se adquirió ese compromiso ahí, pero no vemos esa claridad en el mensaje por parte de las autoridades ahora. Tampoco tenemos, por lo tanto, la seguridad de que esos 100 millones que han sido ofrecidos para el año 2018 como drawback simplificado se cumpla, ¿no? Adicionalmente, no sabemos tampoco cómo se va a cumplir con la emisión de los certificados de abono tributario, los CATs, que son este mecanismo de compensación luego de que Ecuador renunció a las preferencias arancelarias del ATPDA con los Estados Unidos, ¿no? Mientras se busca un nuevo mecanismo de acceso a mercados con los Estados Unidos, persiste este mecanismo, pero es importante para poder sostener una gran parte de las exportaciones que van hacia allá. Pero por sobre todas las cosas, no vemos que las medidas vayan a atacar
de manera estructural, de manera profunda, la situación de competitividad de las empresas, la situación de incremento estructural de costos de las empresas exportadoras. Al contrario, las medidas que van del otro lado pueden ahondar aún más esa situación de incremento de costos y de pérdida de competitividad. Sobre todo por el incremento, bueno, está el incremento de las alrededor de 300 subpartidas arancelarias, ¿no es cierto?, que tampoco conocemos exactamente por dónde van, pero por sobre todas las cosas por la imposición de esta tasa aduanera de control. Esta tasa aduanera de control para el sector exportador es nefasta, por dos razones fundamentales. La una es porque la tasa como tal es un servicio, y esta tasa, por lo tanto, se tiene que aplicar a la generalidad de productos, en este caso a la importación. Esa tasa va a afectar, por lo tanto, a todas las importaciones, en más o menos magnitud, pero a todas las importaciones. Y esto incluye también materias primas, insumos, bienes de capital, etcétera, que son demandados por las empresas industriales, por el sector productivo en general y por el sector exportador en particular. Lo que hace que al final del día tenga que pagar más por una materia prima, pagar más por un insumo para poder transformarlo, producir y exportar. Y por otro lado, y tal vez el aspecto más importante, Lenin, que nos lleva a advertir sobre esta medida y por lo tanto a solicitar que se postergue su implementación debido a que pueden existir graves afectaciones, es sobre el acceso a mercado de nuestras propias exportaciones. ¿Por qué, Lenin? Esta medida como tal puede tener un alto riesgo de ser catalogada como ilegal en la normativa internacional, en los acuerdos y en los compromisos que Ecuador mantiene a nivel internacional. ¿Podría generar problemas con el acuerdo comercial que tenemos con Europa, por ejemplo? Podría generar problemas con Europa porque así lo establece la normativa y porque además, bueno, primero, no tenemos la información completa sobre esto. Si bien ha habido dimes y diretes, idas y venidas en las notas de prensa, ¿no es cierto?, tanto de la aduana como de algunas autoridades y demás, no está claro su forma de aplicación. Y de hecho, nosotros estamos midiendo también y vemos que esto podría generar una afectación muy fuerte. Pero lo que más nos preocupa, además del, como digo, el impacto en costos, es este acceso a mercados. ¿Por qué? Esto es una explicación bastante técnica, pero veamos si la podemos hacer. Una tasa aduanera se aplica contra un servicio que recibe, en este caso, el operador de comercio, importador, exportador, el que sea, cuando está trasladando por el puerto sus mercaderías, ¿no? Por un servicio que se haga. La normativa internacional dice que esta tasa aduanera tiene que ser proporcional, el cobro de esa tasa tiene que ser proporcional al servicio que se recibe. Yo me pregunto, ¿cuál va a ser el servicio que va a recibir, ¿no?, efectivamente, por pagar este servicio de tasa de lucha contra el contrabando aduanero? No sé, ¿Es que se va a poner algún nuevo escáner en la aduana? ¿Es que va a haber un proceso más rápido de clear off de los contenedores? No sabemos eso. Cuando no existe esa alfombra, tal vez le ponen alfombra, luces al contenedor, etcétera. Cuando eso pasa, la tasa entonces ya no es tasa, se vuelve en un gravamen, se vuelve en un impuesto. Y esta tasa, este impuesto, lo que sucede es que se suma a todos los otros aranceles que paga el producto. Y por lo tanto, toda esa suma consolidada se considera que es ya un arancel. Y bajo ningún concepto, ese arancel que ya se suma puede sobrepasar el techo consolidado que tenemos en la OMC. Entonces, eso justamente le iba a preguntar, Daniel. Nos estamos cocinando una demanda, una probable demanda ante la Organización Mundial de Comercio. Mire, más que alguna demanda que podría darse, pero que es cierto que toma algún tiempo respecto a esto, existe el serio riesgo de que otros socios comerciales vean esto como una traba al comercio exterior, una traba a las importaciones, una restricción a las importaciones, y que pongan en serio riesgo el acceso al mercado de nuestros productos. El ejemplo más próximo, que es del más riesgo, que se lo hemos dado a conocer a las autoridades económicas y productivas, que no se diga que no se ha advertido al respecto, es la negociación que se está realizando o las gestiones que se están realizando para poder renovar el SGP en los Estados Unidos y que vencen al final de este año.
Al 31 de diciembre de este año vencen preferencias arancelarias que cubren más o menos a 400 millones de dólares de exportaciones que cada año realizamos a los Estados Unidos y que no pagan aranceles porque somos parte junto con otros 120 países de ese programa. Pero está por caducar al final de este año. Sí, se han hecho importantes gestiones y yo mismo he acompañado al ministro de Comercio Exterior en representación de la Federación a las gestiones que hemos hecho en los Estados Unidos, ¿no? Y nos hemos reunido con autoridades económicas, con autoridades comerciales allá en Norteamérica. Y en todas estas reuniones nos han transmitido, primero el agradecimiento por la visita, el agrado de esa nueva relación, de esa frescura, y que la valoran muchísimo. Todos ellos nos han dicho que existe una gran probabilidad de que se renueve el programa como tal, pero que también existe la probabilidad de que empiecen a haber revisiones de países, ¿no? ¿Qué país puede o no ser beneficiario? Y Donald Trump ¿De acuerdo a qué criterio? Bueno, el presidente Donald Trump lo que está pidiendo es que se revisen sobre todo la lista de países que ponen más trabas a las exportaciones norteamericanas, ¿no? Y en este caso, para ponerlo en lenguaje sencillo, aplicamos nosotros la tasa aduanera y estaríamos poniendo en bandeja de plata a los Estados Unidos el argumento por el cual nos eliminen de la lista de beneficiarios del SGP, poniendo en serio riesgo la sostenibilidad de 400 millones de dólares en exportaciones que cada año se van por ese mecanismo hacia los Estados Unidos. Esto lo saben las autoridades productivas, lo saben ahora ya las autoridades económicas porque nos hemos encargado de trasladarles. Lo menos que podrían hacer es conversar con sus contrapartes para saber si es que este impacto es o no verdad, pero existe un altísimo riesgo de que eso pueda suceder y en ese sentido, bueno, Estados Unidos es el más próximo a que pueda suceder, pero asimismo Colombia, Perú, en el marco de la Comunidad Andina de Naciones también pueden sentirse afectados y empezar a poner una demanda en la CAN o empezar a poner medidas de retaliación mientras esto llega a un acuerdo, afectando por lo tanto nuestras exportaciones. Esto equivale a darse un tiro en el pie en las exportaciones. Por lo tanto, conceptualmente, no hay tal medidas de apoyo al sector exportador, porque si se quiere realmente promover las exportaciones, si se quiere realmente fomentarlas y hacer que crezcan, que mejoren y que tengamos más exportaciones en general, necesitamos trabajar en una verdadera competitividad y verdadera reducción de costos. Son las 7:26 de la mañana, estamos aquí en diálogo en vivo. Contamos con la presencia aquí en la radio del economista Daniel Legarda, presidente de FedExport. Por todo lo expuesto entendemos entonces, y se nos hace lógico, nos hace sentido, como dicen los norteamericanos, los estadounidenses, la ausencia de suya y de algunos otros representantes del sector exportador de la reunión que se desarrolló en Carondelet ayer, el llamado Acuerdo por la Producción y el Empleo. Una señal, ¿no? Una señal de su malestar, de su descontento. Bueno, nosotros en este caso hemos tenido, como he mencionado al inicio de mi intervención, una jornada propia, interna, importante, además de nuestra convención ya planificada con agenda, lo cual nos ha impedido estar. Pero evidentemente existe un sinsabor por parte del sector empresarial, porque son medidas contradictorias. Pero van a seguir dialogando. Sin duda alguna, ese es un principio básico de un gremio, al menos del que yo represento. Y van a ir a la mesa de competitividad, a la nueva que anunció el presidente. Estaremos en donde el gobierno y el país y los exportadores nos requieran para conversar técnicamente, hacer propuestas técnicas con insumos y con todo lo que he mencionado, por si acaso, del tema de Estados Unidos, del potencial efecto que tendría la pérdida de mercado. Entonces, los hemos dicho y desde un punto de vista estrictamente técnico. Y resalto esto de estrictamente técnico porque lamentablemente, creo yo, Lenin, en los últimos tiempos en nuestro país, absolutamente todo lo copa la agenda política. Eso nos nubla la visión completamente, nos nubla la decisión que debemos tomar y la importancia, la prioridad que debemos tomar sobre los temas económicos, sobre los temas que realmente son los que le dan de comer a la gente, los que van a recuperar el empleo de las 250 y pico mil personas que han perdido su empleo en el último año o han pasado al empleo inadecuado en el último año. Es lo que va a mejorar la competitividad, las decisiones en el ámbito productivo y económico que verdaderamente apuntalen la competitividad. Sí, nosotros le hemos trasladado el mensaje justo al sobre ese presidente, tema, ¿no? Daniel, acabas de hacerme acuerdo de algo. El presidente ya va a cumplir 5 meses, en 5 días cumple 5 meses
en su cargo. Y tú que manejas cifras y tú que estás al frente de un gremio tan importante como el de los exportadores, ¿cómo avanza el tema de la generación de empleo? El presidente ofreció 250.000 empleos por año. Por año, correcto. Por año. Y ya vamos en el 5.º mes, ¿no? Y debería verse algo, notarse algo. ¿Existe eso, al menos en tu sector? Porque en el de la construcción no hay nada. Entonces, Claro, ¿qué la pasa con los construcción está muy exportadores? afectado. El gobierno tiene sus planes en relación a algunos proyectos como el plan Toda una Vida, el Casa para Todos y demás, que seguramente generarán algo de empleo. Pero si hacemos un simple análisis nada más de cómo funciona la estructura empresarial, cómo funcionan los encadenamientos en el país, y algo que es básico, que es para que la empresa crezca por sobre todas las cosas tiene que invertir. Y para invertir yo necesito certeza y confianza. Y para que exista certeza y confianza lo que necesito son mensajes positivos por parte del gobierno, por parte de las autoridades económicas sobre todo, y que se vea que existe una coordinación muy importante entre el sector público y sector privado, que la ha existido, no hay como negar eso, pero sobre todo entre el mismo sector público, entre el frente económico y el frente productivo, cosa que no existe. Hoy en día estamos ante un extremo divorcio entre las autoridades económicas y las autoridades productivas del país. Y nosotros le hemos enviado al presidente el mensaje y a las autoridades económicas y productivas en general que nosotros aplaudimos la gestión que viene realizando, por ejemplo, el ministro Pablo Campana. Yo mismo he acompañado a él la agenda que tuvimos en los Estados Unidos para mejorar las relaciones, promover la renovación del SGP, promover la inversión y demás. Él lo ha hecho también en otros países. Y asimismo saludamos los esfuerzos que en el Ministerio de Industria se están realizando respecto a posibilidad de ver reducción de costos, por ejemplo, en la energía eléctrica, conversando con el ministro de Energía. La línea de crédito que se ha implementado a través de CFN, que ha sido un programa impulsado también con el MIPTO. Esas son cosas positivas que van en la dirección correcta. Pero llega un frente económico que o no cree en el diálogo o no está consciente de las verdaderas necesidades del sector productivo. Y dicho sea de paso, además, es un sector económico, un frente económico que en gran parte está conformado por las mismas autoridades del gobierno anterior. Los que causaron este desastre, ¿no? Que son quienes tomaron las decisiones respecto a cómo está la economía el día de hoy. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí hay una seria limitante. Con esa forma de pensar, con esa forma de ejecutar las medidas y de creer que la economía es estrictamente cuadrada y separada en cuadrículas entre importadores, entre exportadores, entre comerciantes, no comerciantes, industriales, etcétera, difícilmente vamos a poder llegar a decisiones correctas que impulsen esa generación de empleo necesaria para el país y llegar a ese número, a ese importante número que todos lo respaldamos, todos estamos de acuerdo, todos queremos sumar hacia allá, pero necesitamos mensajes más claros e insisto, nosotros creemos que ha habido mensajes positivos, ha habido importantes anuncios por parte del presidente de la República. Sin duda cuenta con el respaldo para continuar en el diálogo. Nosotros siempre tendremos la apertura para poder seguir dialogando, pero el mensaje que hemos enviado y que le enviamos al presidente y a todos es: nosotros creemos que se debe revisar seriamente cómo está actuando el frente económico. Queremos agradecerte, Daniel, por tus criterios. Hemos dialogado con Daniel Legarda, es el titular de FedExport, presidente de FedExport. Se encuentra aquí en Guayaquil, lo tenemos aquí en la radio, en las instalaciones de la radio. Gracias por tu tiempo. Y bueno, creo que el tiempo siempre nos queda corto, ¿no? Se nos quedan algunos temas en el tintero, pero creo que hemos tocado los más importantes. Sí, pues podríamos quedarnos toda la mañana. Sí, un extenso, ¿no? Pero bueno, no, al final lo que quiero es dejar un mensaje positivo, porque hoy tenemos una gran jornada que es el Premio al Exportador. Aquí celebramos, lo que vamos a hacer es a celebrar a la comunidad de comercio exterior, a la comunidad exportadora del país. Es un motivo de celebración. Hay un gran esfuerzo realizado por los empresarios en el sector exportador para poder, con su gestión del día a día, o sea, cuando está pensando en vender más, en poder exportar más, en generar un nuevo producto, está haciendo una labor social muy importante que es incrementar las fuentes de empleo en nuestro país. Esa es la mejor política social que puede existir y eso vamos a celebrar el día de hoy a partir de las 7 de la noche en el Centro de Exposiciones.
y esperamos contar con un gran marco de público, pero por sobre todo tener una importante celebración. Y lógicamente, como digo, estamos siempre abiertos al diálogo. He destacado algunos aspectos positivos en los cuales hay que seguir caminando, pero he puesto mucho énfasis sobre los temas que nosotros creemos que se deben revisar y no acelerarse a tomar decisiones, porque puede terminar impactando más que beneficiando, en este caso, al sector exportador. Ha sido Daniel Legarda, presidente de FedEx. Huancavelica, la H grande de la información.